¿Alguna vez has sentido que das demasiado en una relación, en tu trabajo o incluso en tu día a día, hasta el punto de agotarte? Tal vez te esfuerzas por ser comprensivo con los demás, por estar ahí cuando te necesitan, por ser el apoyo incondicional de quienes te rodean. Pero, ¿qué pasa cuando esa entrega no tiene límites? Cuando, sin darte cuenta, empiezas a perderte en el intento de mantener a otros felices. Carl Jung nos enseñó que el equilibrio emocional no se encuentra en la entrega absoluta ni en la desconexión total, sino en la integración de nuestras necesidades con las de los demás. No se trata de dejar de dar, sino de hacerlo desde un lugar de autenticidad y conciencia. Pero, para lograrlo, primero hay que entender por qué nos cuesta tanto poner límites y por qué, muchas veces, damos más de lo que recibimos. Desde la infancia, hemos sido programados para asociar el amor con el sacrificio. Nos enseñaron que ser buenos significa estar siempre disponibles, que la empatía es ceder y que el amor verdadero implica darlo todo sin esperar nada a cambio. Pero Jung nos diría que esto no es amor, sino una distorsión del mismo. Es una trampa del inconsciente, una forma de compensar heridas emocionales que no hemos sanado. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has quedado en situaciones que te drenan porque crees que es tu deber? ¿Cuántas veces has ignorado tu voz interior por miedo a ser egoísta? El problema es que cuando vives así, poco a poco, dejas de ser tú. Te conviertes en lo que los demás necesitan, pero en el proceso te pierdes a ti mismo. Jung llamaría a esto una desconexión con el sí mismo, la esencia más profunda de quien realmente eres. El inconsciente guarda todas las respuestas que necesitamos. Nos habla a través de sensaciones, sueños e intuiciones, pero si no aprendemos a escucharlo, terminamos repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Si constantemente das más de lo que tienes, si te rodeas de personas que solo toman y no aportan, si te sientes agotado sin saber por qué, es momento de mirar hacia adentro. Porque el problema no está fuera, sino dentro de ti. Jung nos enseñó que, en el fondo, todas las relaciones que atraemos reflejan aspectos de nuestro mundo interno. Si en tu vida predominan las dinámicas donde das demasiado y recibes poco, no es casualidad. Es una manifestación de creencias inconscientes sobre tu propio valor. Tal vez, en lo más profundo, sientes que para ser amado debes demostrarlo constantemente, que sin tu esfuerzo los demás no te elegirían. Pero aquí está la verdad. El amor real no se mendiga, se comparte. Cuando das desde la necesidad de ser aceptado, en realidad no estás dando, sino negociando. Estás ofreciendo tu energía como moneda de cambio, esperando a cambio amor, validación o compañía. Pero esta dinámica nunca funciona, porque cuando te acostumbras a dar sin límites, la vida no te recompensa con más amor, sino con más desgaste. Lo más irónico de todo esto es que, cuanto más te esfuerzas por agradar, por ser el pilar de los demás, más terminas alejando lo que realmente deseas. Respeto, reciprocidad, conexión genuina. Porque en el fondo, las relaciones más auténticas no surgen de la necesidad, sino de la plenitud. Solo cuando empiezas a darte a ti mismo la atención, el respeto y el amor que mereces, el mundo exterior comienza a reflejarlo. Aquí es donde entra en juego el equilibrio emocional. Jung diría que este equilibrio no se encuentra en el extremo del autosacrificio ni en el del aislamiento, sino en la capacidad de dar y recibir de manera consciente. No se trata de construir muros, sino de poner límites saludables que protejan tu energía y te permitan relacionarte desde un lugar de fortaleza y autenticidad. Poner límites no significa rechazar a los demás, sino elegirte a ti mismo. No es egoísmo, es amor propio. Es entender que tu bienestar no es negociable, que tu energía es valiosa y que no tienes que desgastarte para merecer afecto. Porque cuando aprendes a respetarte, los demás lo notan.
Y lo más importante, cuando dejas de mendigar amor, empiezas a recibirlo de verdad. Y ahora, la pregunta clave: ¿cómo recuperas tu equilibrio emocional cuando ya te has perdido en el dar excesivo? La respuesta comienza en un acto simple, pero poderoso: la observación consciente. Jung nos enseñó que no podemos cambiar lo que no reconocemos. Así que el primer paso es preguntarte: ¿en qué áreas de mi vida estoy dando demasiado? ¿Qué relaciones me hacen sentir agotado en lugar de nutrido? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí, sin sentir culpa? Las respuestas pueden ser incómodas, pero necesarias. Porque solo cuando te das cuenta de dónde estás perdiendo tu energía, puedes empezar a recuperarla. Aquí es donde el trabajo interior se vuelve crucial. No basta con saber que das demasiado, necesitas entender por qué lo haces. ¿Es miedo al abandono? ¿Es la creencia de que solo vales si eres útil? ¿Es un patrón aprendido en la infancia? Cada persona tiene su propia historia, pero el mecanismo suele ser el mismo. Buscamos en los demás lo que nos falta por darnos a nosotros mismos. Pero la buena noticia es que este ciclo se puede romper. Y todo comienza con una decisión. La decisión de darte a ti mismo el amor, el respeto y la atención que has estado entregando a los demás. Este proceso no sucede de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y sobre todo valentía. Porque cuando empiezas a cambiar, el entorno también lo hace. Algunas personas no entenderán tu transformación, otras intentarán hacerte sentir culpable. Pero aquí está la clave: quien realmente te valora, respetará tu decisión de ponerte primero. Y quien solo estaba en tu vida por conveniencia, simplemente se alejará. Y eso está bien, porque cada vez que sueltas lo que no te nutre, creas espacio para lo que sí. Cada vez que eliges tu bienestar por encima de la aprobación ajena, te acercas más a tu esencia. Y cada vez que decides amarte sin condiciones, el universo responde reflejándote ese amor en cada área de tu vida. Este es el poder del equilibrio emocional. No se trata de dar menos, sino de dar con conciencia. No se trata de recibir más, sino de recibir lo que realmente mereces. Y sobre todo, no se trata de cambiar a los demás, sino de transformarte a ti mismo. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Así que ahora te pregunto: ¿estás listo para recuperar tu equilibrio? Cuando comienzas a recuperar tu equilibrio emocional, algo inesperado ocurre. El miedo aparece. Es un miedo sutil, disfrazado de duda, culpa o incomodidad. No es el miedo a fallar, sino el miedo a ser diferente, a que los demás noten que has cambiado, a que ya no puedan manipularte como antes. Porque cuando alguien que solía darlo todo sin límites empieza a poner barreras, el entorno reacciona. Es aquí donde muchas personas retroceden. Se sienten culpables por decir no, por rechazar una invitación que no desean aceptar, por dejar en visto un mensaje que antes hubieran respondido de inmediato. Pero esa culpa no es real, es solo una señal de que estás desprogramando un viejo patrón. Es la reacción natural de una mente acostumbrada a priorizar a los demás por encima de sí misma. Y es exactamente en este punto donde Jung nos advertiría que no debemos ceder. Cada vez que priorizas tu bienestar, le estás enviando un mensaje claro a tu inconsciente: mi energía importa. Cada vez que decides no responder a una demanda que no es tu responsabilidad, estás reescribiendo el guión de tu vida. No se trata de ser indiferente, sino de ser consciente. No se trata de volverte frío, sino de aprender a darte el mismo cuidado que has dado a los demás durante tanto tiempo. El problema es que nos han enseñado que el amor se mide en sacrificios, que mientras más das, más valioso eres. Pero Jung nos diría que esta es una de las mayores trampas del inconsciente colectivo, porque el amor genuino no desgasta, no exige que te traiciones a ti mismo para mantenerlo. Al contrario, el amor real te nutre, te inspira y te fortalece. Y si una relación,
sea de amistad, familiar o de pareja, te hace sentir agotado, es una señal de que algo no está en equilibrio. Observar este patrón en tu vida es doloroso, porque te obliga a cuestionar relaciones que quizás pensaste que eran sólidas. Te obliga a aceptar que muchas de las personas que has ayudado, que has apoyado, que has priorizado, no harían lo mismo por ti. Y esto, en lugar de llenarte de enojo, debe llenarte de claridad. No se trata de culpar a nadie, sino de reconocer la verdad. Has estado dando demasiado, esperando recibir algo que nunca estuvo ahí. Cuando llegas a este punto, el siguiente paso es la reconstrucción. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Muchos creen que la solución es dejar de dar por completo, cerrarse, desconfiar de todos. Pero esa es solo otra forma de perderse. La clave no está en volverte inaccesible, sino en aprender a dar desde un lugar de equilibrio y no de carencia. Jung nos enseñó que todo en la vida es un reflejo de nuestra psique. Si sigues atrayendo relaciones donde solo tú das, significa que en el fondo sigues creyendo que necesitas demostrar tu valor. Por eso, la verdadera transformación ocurre cuando empiezas a verte de una forma diferente. No como alguien que necesita ser reconocido, sino como alguien que ya es suficiente. Cuando interiorizas esto, las relaciones en tu vida cambian de forma natural. Dejas de sentir la necesidad de impresionar, de demostrar, de justificar. Aprendes a disfrutar la compañía sin el peso de la obligación. Y lo más importante, atraes a personas que vibran en esa misma frecuencia. Este es un proceso gradual. No ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeña decisión cuenta. Cada vez que te eliges a ti mismo, que priorizas tu paz, que pones un límite donde antes te callabas, estás reclamando tu poder. Y ese poder, una vez que lo recuperas, no lo vuelves a perder. Habrá momentos en los que dudes, momentos en los que sientas la tentación de volver a ser quien eras antes. Pero en esos momentos, recuerda esto. Cada vez que cedes a la presión externa, te alejas un poco más de tu verdadero yo. Cada vez que ignoras tu intuición para complacer a otros, estás diciéndole a tu inconsciente que tu voz no importa. Pero tu voz sí importa. Tu energía, tu bienestar, tu equilibrio, todo eso es esencial. Y cuando comienzas a actuar en coherencia con ello, el universo responde. De pronto, las personas que solo estaban en tu vida por conveniencia desaparecen. Las relaciones forzadas se desvanecen. Lo que antes parecía necesario deja de importar. Y en su lugar llega algo nuevo: claridad, libertad, tranquilidad. Aprendes que no necesitas luchar para que alguien se quede, que no tienes que desgastarte para ser querido, que tu presencia, por sí sola, ya es suficiente. Aquí es donde muchas personas sienten un vacío, porque por primera vez en mucho tiempo no están ocupadas resolviendo los problemas de otros, no están agotadas tratando de mantener relaciones que no fluyen. De repente hay silencio, y en ese silencio aparece una pregunta que lo cambia todo. ¿Quién soy yo cuando no estoy cuidando de los demás? Jung nos diría que esta pregunta es clave, porque en la respuesta se esconde tu verdadero ser, aquel que ha estado sepultado bajo años de complacencia, de sacrificio innecesario, de expectativas ajenas. Y cuando empiezas a descubrirlo, cuando te permites ser sin la necesidad de justificarte, algo increíble sucede, recuperas tu esencia. Es en este punto donde el equilibrio se vuelve natural. Ya no es una lucha, ni una estrategia, ni una meta que alcanzar. Es simplemente la forma en que vives. Y es aquí donde descubres que la verdadera plenitud no está en darlo todo, sino en dar desde la abundancia, desde la autenticidad, desde un lugar donde tú también eres parte de la ecuación. Ahora dime, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a seguir dándote por completo sin medida? ¿O vas a empezar a elegirte a ti mismo? La decisión siempre ha estado en tus manos. Cuando empiezas a elegirte a ti mismo,
algo más profundo cambia dentro de ti. No solo es tu energía, no solo es la forma en que te relacionas con los demás, es tu identidad. Dejas de verte como alguien que está para servir, para sostener, para cargar con el peso de los demás, y comienzas a verte como alguien con derecho a recibir, a ser cuidado, a ser respetado. Y este cambio es poderoso. Pero aquí es donde muchas personas se enfrentan a un desafío inesperado, la resistencia del entorno. Las personas que estaban acostumbradas a tu entrega incondicional pueden reaccionar de distintas maneras. Algunos intentarán hacerte sentir culpable, recordarte todo lo que solías hacer por ellos. Otros se alejarán, no porque ya no les importes, sino porque nunca estuvieron realmente allí por ti, sino por lo que podías darles. Y en el fondo, esto es una bendición disfrazada. Porque en este proceso de transformación, no solo recuperas tu equilibrio emocional, sino que también descubres quién realmente merece estar en tu vida. Jung nos diría que este es un momento crucial, un punto de inflexión en el viaje hacia el autoconocimiento. Es cuando, por primera vez, empiezas a ver con claridad lo que antes no podías notar. Las dinámicas invisibles que regían tus relaciones, las expectativas implícitas, los roles que aceptaste sin darte cuenta. Pero ahora, con esta nueva conciencia, puedes tomar decisiones diferentes, ya no desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no desde el miedo a perder a alguien, sino desde la certeza de que quien realmente te valora, respetará tu crecimiento. Y aquí surge una revelación que puede cambiarlo todo. Cuando te das el valor que siempre buscaste afuera, las relaciones dejan de ser un espacio de lucha y se convierten en un lugar de conexión genuina. Esto no significa que no habrá desafíos. Todavía habrá momentos en los que sentirás la tentación de volver a tus viejos patrones, de ceder, de ponerte en segundo plano. Pero cada vez que eso ocurra, solo recuerda lo que has aprendido. Dar no significa perderte a ti mismo en el proceso. El amor real, el apoyo verdadero, no requieren que te sacrifiques constantemente. Requieren equilibrio, reciprocidad, respeto mutuo. Si en algún momento sientes que estás cayendo en el mismo ciclo de antes, hay algo que Jung sugeriría. Detente y obsérvate. ¿Desde dónde estás actuando? ¿Desde la plenitud o desde la carencia? ¿Desde la elección o desde la obligación? La diferencia es sutil pero determinante, porque cuando das desde la plenitud, sientes paz, pero cuando das desde la carencia, sientes agotamiento, frustración, resentimiento, y esa es la señal más clara de que necesitas reajustar tus límites. Los límites no son muros, no son barreras que levantamos para alejarnos de los demás, son caminos que trazamos para asegurarnos de que cada relación, cada interacción, cada intercambio en nuestra vida nos nutra en lugar de drenarnos. Y cuando aprendes a establecerlo sin culpa, sin miedo, algo hermoso sucede. Comienzas a atraer a personas que realmente resuenan contigo. Relaciones donde no tienes que explicar por qué necesitas espacio, donde no tienes que justificar tu amor propio. Relaciones donde eres aceptado tal como eres, sin condiciones. Aquí es donde todo se transforma, cuando aprendes a dar sin perderte, cuando entiendes que tu energía es valiosa y que no todo el mundo tiene derecho a ella. Cuando dejas de justificar tu existencia a través del servicio constante y empiezas a disfrutar el simple hecho de ser. Y lo más maravilloso de todo es que, cuando llegas a este punto, el miedo desaparece. Ya no te preocupas si alguien se aleja, porque sabes que quien se queda lo hace porque realmente quiere estar ahí, no porque necesita algo de ti. Este es el verdadero equilibrio emocional. No se trata de volverte indiferente, sino de aprender a amarte tanto como has amado a los demás. No se trata de dar menos, sino de dar desde un lugar donde tú también recibes. No se trata de alejar a las personas, sino de permitir que solo aquellas que realmente valoran tu esencia permanezcan.
La pregunta ahora es, ¿estás listo para vivir así? Porque este no es un camino para todos. Requiere coraje, conciencia y sobre todo la voluntad de elegirte a ti mismo una y otra vez, no por egoísmo, sino por amor. Por el único amor que nunca debería ser negociable, el amor propio. Cuando finalmente te eliges a ti mismo, sientes una mezcla de alivio y extrañeza. Alivio porque por primera vez en mucho tiempo te permites respirar sin la presión de cargar con todo. Extrañeza porque la vida sin esa constante necesidad de complacer a los demás se siente diferente, como si estuvieras entrando en un territorio desconocido. Y en cierto sentido, lo estás. Estás entrando en la etapa donde vives para ti, no para la aprobación de los demás. Aquí es donde muchas personas se enfrentan a uno de los desafíos más difíciles, el vacío que queda cuando dejas de dar más de lo que puedes. Porque por mucho que el agotamiento haya sido una carga, también era una distracción. Estar siempre ocupado resolviendo problemas ajenos, preocupándote por los demás, atendiendo demandas externas, te mantenía alejado de la pregunta más importante: ¿qué quiero realmente? Jung nos enseñó que el inconsciente se comunica de muchas formas, y una de ellas es el vacío. Ese espacio que se abre cuando sueltas lo que no te hacía bien no es algo que deba asustarte, sino algo que debe emocionarte, porque ahora tienes la oportunidad de llenarlo con lo que verdaderamente te nutre. Pero para hacerlo, primero necesitas descubrir qué es lo que realmente te hace sentir vivo. Es un proceso extraño al principio. Tal vez te des cuenta de que no sabes exactamente qué quieres, porque has pasado demasiado tiempo enfocándote en lo que los demás necesitan. Tal vez sientas el impulso de volver atrás, de llenar ese espacio con las mismas dinámicas que dejaste atrás, solo porque es lo que te resulta familiar. Pero si algo nos enseñó Jung, es que la verdadera transformación ocurre cuando te atreves a sostener el vacío sin llenarlo de inmediato. Cuando en lugar de buscar respuestas externas, te permites escuchar tu propia voz. Es aquí donde muchas personas fallan. En lugar de quedarse con la incomodidad de lo desconocido, regresan a sus viejos hábitos. Vuelven a decir sí cuando quieren decir no. Vuelven a estar disponibles para todo el mundo, incluso cuando necesitan descanso. Vuelven a poner a los demás primero porque es lo que han hecho toda su vida. Pero esta vez ya no es inconsciente, ya no pueden engañarse a sí mismos, y ahí es donde la verdadera elección aparece. Cuando llegas a este punto, puedes hacer una de dos cosas: volver a lo conocido o seguir adelante. Si decides seguir adelante, te das cuenta de que no necesitas llenar tu vida de ruido para sentirte completo, que no necesitas probar tu valor con actos de sacrificio constante, que no hay nada que demostrar, porque siempre has sido suficiente. Es en este momento cuando empiezas a experimentar la verdadera paz. No la paz superficial de evitar conflictos o de hacer que todos estén contentos, sino la paz interna que proviene de estar en armonía contigo mismo. Jung diría que este es el punto donde la individuación ocurre, el momento en el que dejas de ser una versión fragmentada de ti mismo y te conviertes en alguien completo. La vida empieza a sentirse diferente. No es que los desafíos desaparezcan, pero ya no los afrontas desde la desesperación, sino desde la claridad. Ya no buscas la aprobación externa porque te das cuenta de que la única validación que realmente importa es la tuya. Ya no sientes la necesidad de demostrar nada a nadie porque entiendes que tu valor no depende de lo que das, sino de lo que eres. Lo más sorprendente de este proceso es que, al hacerlo, las relaciones en tu vida cambian. Las personas que solo estaban ahí por conveniencia se alejan, y en su lugar llegan aquellas que realmente suman. Dejas de atraer dinámicas en las que das sin recibir, porque ya no vibras en la frecuencia de la carencia. Y en su lugar, comienzas a rodearte de personas con las que hay equilibrio,
con las que puedes ser tú sin sentir que necesitas esforzarte para ser querido. Es un cambio profundo, casi mágico. Pero no es magia, es la consecuencia natural de vivir en coherencia con tu verdad. Cuando dejas de traicionarte a ti mismo, el universo responde alineando todo a tu favor. No porque las cosas sean más fáciles, sino porque ahora tienes la capacidad de ver con claridad lo que antes ignorabas. Aquí es donde descubres el verdadero significado del equilibrio emocional. No es un estado fijo, no es una meta que alcanzas y luego mantienes sin esfuerzo. Es un proceso continuo, una práctica diaria. Cada día eliges, en cada interacción decides, y cada vez que optas por el respeto hacia ti mismo, refuerzas el camino que estás construyendo. Tal vez no sea un camino fácil, pero es el único que vale la pena. Porque al final, lo que realmente importa no es cuánto diste, sino cuánto de ti mismo lograste preservar en el proceso. Y ahora que sabes esto, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Porque ahora que la has visto, ya no puedes volver a ignorarla. Cuando llegas a este punto, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no eres la misma persona que se desgastaba tratando de ser suficiente para todos. Ya no eres quien aceptaba menos de lo que merecía por miedo a estar solo. Ahora eres alguien que ha aprendido el valor de su energía, de su tiempo, de su bienestar. Alguien que entiende que dar no significa desaparecer, que ayudar no significa cargar con lo que no te corresponde, y que el amor real nunca exige que te abandones a ti mismo. Pero aquí es donde muchas personas se detienen y preguntan, ¿qué sigue ahora? Porque el proceso de recuperar tu equilibrio emocional no termina cuando aprendes a poner límites, ni cuando dejas de repetir los viejos patrones. La verdadera transformación ocurre cuando empiezas a vivir desde esta nueva conciencia, cuando cada decisión que tomas refleja el respeto que ahora tienes por ti mismo. Lo más poderoso de todo esto es que, cuando lo haces, sin darte cuenta comienzas a inspirar a otros, porque las personas pueden ver la diferencia. Ven que ya no cedes ante la manipulación emocional, que ya no permites que te absorban la energía, que has dejado de esforzarte por relaciones que no te nutren. Y algunos intentarán desafiarte, porque tu crecimiento les incomoda. Pero otros, aquellos que están listos para hacer el mismo cambio, verán en ti una señal, una prueba de que es posible vivir de otra manera. Este es el verdadero impacto de tu transformación. No solo cambia tu vida, sino que tiene el poder de cambiar la vida de quienes te rodean. Porque cuando tú sanas, cuando tú recuperas tu equilibrio, cuando tú aprendes a vivir desde el respeto hacia ti mismo, creas un efecto dominó. Haces que otras personas cuestionen sus propias dinámicas, que se atrevan a soltar lo que les hace daño, que se den el permiso de empezar a elegirse a sí mismas. Y ese es un regalo invaluable. Ahora quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué harías si supieras que no tienes que demostrarle nada a nadie? Si supieras que ya eres suficiente, sin necesidad de desgastarte, sin necesidad de complacer a todos. Porque la verdad es que ya lo eres. Siempre lo has sido. Solo que te hicieron creer lo contrario. Este es el momento de dejar atrás todo aquello que te ha limitado. De liberarte del miedo a decepcionar, del miedo a perder a quienes solo estaban en tu vida porque les convenía. De elegirte a ti mismo, una y otra vez, sin culpa, sin miedo, sin excusas. Porque cuando lo haces, el mundo se abre para ti de una manera que nunca imaginaste. Ahora, quiero invitarte a que este mensaje no se quede solo en ti. Hay muchas personas que, al igual que tú, han dado demasiado y han terminado perdiéndose en el proceso. Personas que necesitan escuchar estas palabras, que necesitan una señal para despertar, para recordar su propio valor. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Tal vez no lo digan en voz alta, pero en el fondo están buscando algo que les ayude a ver lo que aún no pueden ver por sí mismos. Y dime en los comentarios,
¿En qué parte de este proceso estás ahora? ¿Sientes que aún das demasiado? ¿Has comenzado a poner límites? ¿O ya estás en ese punto donde finalmente vives desde tu autenticidad? Quiero leerte, quiero saber tu historia, porque cuando compartimos nuestras experiencias, nos ayudamos unos a otros a crecer. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que te ayudó a ver las cosas con más claridad, suscríbete y activa la campanita. Porque en este espacio, seguimos explorando juntos estos temas. Seguimos profundizando en el poder de conocernos a nosotros mismos, de transformar nuestra vida desde adentro. Y cada vez que interactúas con este contenido, lo ayudas a llegar a más personas que pueden necesitarlo. Recuerda esto, tú mereces tanto como das. Tu energía es sagrada, tu bienestar importa, y nunca tienes que perderte a ti mismo para que alguien más se quede. Vívelo, aplícalo y observa cómo todo comienza a cambiar. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre elegirte a ti mismo.